Bienvenidos a un nuevo vídeo cargado de misterio, intriga y esa verdad oculta que tanto nos gusta desentrañar. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de noticias y especulaciones que ha sacudido el panorama social y mediático, un tema que ha mantenido a muchos con el corazón en un puño y la cabeza llena de preguntas, el escándalo de Halil Ibrahim y Esla. Si lo han leído bien, ese nombre que resuena con fuerza en ciertos círculos y que promete desvelar secretos guardados bajo 7 llaves. Si aún no forman parte de nuestra creciente familia, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones. Prepárense porque hoy no vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a excavar profundo, a juntar las piezas de este rompecabezas complejo y a tratar de arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió, o al menos, lo que se rumorea que ocurrió en la vida de estas dos figuras. ¿Quiénes son Halil Ibrahim y Esla? ¿Por qué su nombre, unido, se ha convertido en sinónimo de escándalo? Bueno, para entender la magnitud de lo que vamos a tratar, debemos situarnos primero. Imaginemos un mundo donde las vidas de figuras públicas, ya sean del espectáculo, de la política, o de cualquier otro ámbito que atraiga miradas, son escrutadas al milímetro. Cada acción, cada palabra, cada relación, puede ser magnificada, analizada y a veces distorsionada. Y en este contexto, la historia de Halil Ibrahim y Esla ha explotado, generando un tsunami de comentarios, teorías y, por supuesto, mucha desinformación. La esencia de este vídeo, mis amigos, es desgranar los hechos conocidos, separar el grano de la paja, y presentarles una visión lo más clara posible de este complicado asunto. No pretendemos ser jueces ni verdugos, sino más bien ser sus guías en este laberinto de información. Vamos a repasar los orígenes del escándalo, los supuestos involucrados, las acusaciones que se han vertido, y las repercusiones que todo esto ha tenido. ¿Estamos ante un malentendido, ante una campaña de desprestigio, o ante una historia de traición y secretos? Es precisamente eso lo que intentaremos descubrir juntos. Comenzamos nuestro viaje por este intrincado caso remontándonos a los inicios, al momento en que el nombre de Halil Ibrahim y Esla empezó a susurrarse en los pasillos de la farándula y en las redes sociales. Se dice que todo partió de una serie de rumores, de indicios que al principio parecían inofensivos, pero que con el tiempo fueron cobrando una fuerza inusitada. Hablamos de especulaciones sobre una relación extramatrimonial, de supuestas infidelidades y de un choque de personalidades que al parecer terminó en un desenlace bastante turbulento. Por supuesto, es crucial recordar que gran parte de esta información se basa en testimonios anónimos, en filtraciones no confirmadas y en la voracidad del público por conocer los detalles más escabrosos de la vida privada de las celebridades. Uno de los puntos centrales de este escándalo gira en torno a la figura de Halil Ibrahim. ¿Quién es este hombre que ha acaparado tantos titulares? Sin entrar en detalles que puedan ser hirientes o irrelevantes para el asunto principal, podemos decir que se trata de una persona con cierto reconocimiento público, cuya vida privada, hasta este momento, se mantenía relativamente alejada del escrutinio mediático. Sin embargo, la aparición de Esla en el panorama ha sido como encender la mecha de un polvorín. Y aquí es donde Esla entra en escena. Su nombre, asociado al de Halil Ibrahim, ha sido el catalizador de toda esta tormenta. ¿Cuál es su relación con él? Las versiones son múltiples y a menudo contradictorias. Algunas fuentes sugieren que podría tratarse de una colega, de una amiga cercana, o incluso de alguien con quien Halil Ibrahim compartía una conexión más íntima, y es precisamente esa intimidad la que, según los rumores, habría roto ciertos esquemas, ciertas lealtades. El silencio que ha rodeado a ambas partes en muchos momentos ha sido un caldo de cultivo perfecto para que la imaginación colectiva tejiera sus propias narrativas, a menudo, las más dramáticas. Las acusaciones, aunque sin confirmación oficial en muchos casos, han sido sonadas. Se habla de engaños, de mentiras, de un posible daño emocional significativo. La forma en que se filtró la información, si es que se filtró intencionadamente, también ha sido objeto de debate. ¿Fue un acto de venganza, un intento de exponer una verdad incómoda, o simplemente el resultado de un descuido que terminó saliendo a la luz? Estas son las preguntas que nos hacemos y que intentaremos abordar con la información disponible. Es importante destacar que en el mundo de los escándalos públicos, la verdad a menudo se diluye entre el sensacionalismo y la búsqueda de la primicia. Las noticias vuelan, se multiplican y a veces, la versión original se deforma hasta ser irreconocible. Por ello, en nuestro análisis, trataremos de ceñirnos
A los hechos verificables o a los rumores más persistentes y coherentes, reconociendo siempre la naturaleza especulativa de ciertos aspectos. Hemos visto cómo este escándalo ha afectado no solo a los involucrados directos, sino también a sus círculos cercanos, a sus familias, y en algunos casos, a la imagen pública de Halil Ibrahim y Esla. Las redes sociales, como siempre, han sido un campo de batalla donde se han librado innumerables discusiones, donde los partidarios de una u otra versión han defendido sus puntos de vista con vehemencia. Hemos leído comentarios de apoyo, de crítica, de incredulidad, y también de quienes, con una sabiduría nacida de la experiencia, recuerdan que detrás de cada titular hay personas reales con sus propias historias y sus propios dolores. Otro aspecto que merece la pena mencionar es la forma en que estos escándalos, una vez desatados, parecen tener vida propia. Se viralizan, se convierten en memes, en temas de conversación cotidiana, y a veces, la persona detrás del escándalo se desdibuja, quedando solo la imagen pública, a menudo, teñida por la controversia. Es un fenómeno fascinante y a la vez preocupante porque nos muestra el poder de los medios y de la opinión pública en la configuración de la realidad. ¿Y qué podemos decir de las supuestas pruebas? A menudo en estos casos surgen indicios, mensajes, fotografías, que se presentan como evidencia irrefutable. Sin embargo, en el mundo digital, la manipulación es cada vez más sencilla, y es difícil discernir qué es auténtico y qué no lo es. Por ello, debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por la primera impresión, por el titular más llamativo. En definitiva, el escándalo de Halil Ibrahim y Esla es un ejemplo más de cómo la vida de las personas, especialmente de aquellas que están bajo los focos, puede convertirse en un espectáculo. Es una historia de secretos, de posibles traiciones, de rumores que se convierten en verdad a fuerza de repetición, y de la complejidad de las relaciones humanas, llevadas al extremo por la exposición mediática. Hemos intentado, a lo largo de este recorrido, ofrecerles una visión equilibrada, basada en la información que ha circulado, y siempre con un espíritu de análisis crítico y respetuoso. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de nuestro análisis sobre el intrigante caso de Halil Ibrahim y Esla. Hemos explorado los contornos de este escándalo, desde sus supuestos inicios hasta las repercusiones que ha generado. Hemos intentado separar los hechos de la ficción, reconociendo siempre la naturaleza especulativa de muchos de los detalles que han salido a la luz. Hemos visto cómo la vida privada de figuras públicas puede convertirse en un tema de debate público y cómo la verdad, a menudo, se esconde tras un velo de rumores y desinformación. La clave, como siempre, está en informarse, en contrastar fuentes y en mantener una mente crítica. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado informativo, intrigante y, sobre todo, que les haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre este complejo asunto. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este escándalo. ¿Tienen alguna otra teoría, alguna información que quisieran compartir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros y para toda nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este contenido y les gustaría que sigamos desentrañando misterios y verdades ocultas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse curiosos.